¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos en esta serie de videos realizando el archivo editar.php, para lo cual necesitamos crear en nuestra carpeta CRUD un archivo llamado editar.php. Este archivo va a llevar la estructura de una página web como lo hemos hecho, con el título editar, y dentro del body vamos a crear también un formulario como lo hicimos en el archivo de agregar.php, y este formulario va a tener la misma etiqueta nombre con el respectivo input para poder escribir el nombre y la etiqueta número de control para mostrar la etiqueta, así como el input que necesitamos para capturar el número de control. Como pueden ver en el input, tanto en el input de nombre como en el input de no control, dejamos los valores vacíos. ¿Por qué los dejamos vacíos? Porque este paso lo vamos a realizar enseguida, pero quiero que sigamos a continuación con los siguientes pasos del video. Después, como lo hicimos en el archivo anterior, vamos a escribir también un botón que nos va a permitir enviar los datos del formulario. Este botón se va a llamar enviar con el valor de actualizar. También vamos a crear un vínculo al archivo index.php que nos va a servir para regresar a la página principal. Posterior a esto, en la etiqueta del formulario vamos a escribir la siguiente línea de código, la cual nos permitirá trabajar en el mismo archivo sin tener que crear otro archivo para enviarle la petición de guardar los datos. Posterior a esto, después de la etiqueta body, vamos a abrir la etiqueta de PHP y vamos a escribir el if, que nos va a ayudar para preguntar si el usuario ha presionado el botón de enviar o si no lo ha hecho. Una vez que terminamos, guardamos el archivo y verificamos su funcionamiento. Después vamos a pasar al archivo index.php y vamos a pasar a la línea de código la cual nos permite hacer referencia al archivo editar. Vamos a modificarla para que quede de la siguiente forma. Escribimos editar.php dentro del vínculo y después le vamos a mandar el ID del campo que se trabajó en el archivo index.php. Recordemos que el archivo index.php recupera todos los datos que están almacenados en la tabla de alumnos, y ese ID lo mandaríamos al archivo de editar.php de la siguiente forma, como aparece en la pantalla. Guardamos este archivo index.php. Regresando al archivo editar.php, vamos a crear una etiqueta de PHP hasta la parte superior del archivo, en la que vamos a mandar a traer al archivo conexión.php de la siguiente forma. Y después vamos a ir a la siguiente etiqueta PHP que abrimos y vamos a ubicarnos en la estructura if para empezar a escribir en la parte de else. En esta parte de else va a entrar si no se ha presionado el botón enviar. Lo que quiere decir es que si no se presiona el botón de enviar, debemos de recuperar el ID que está siendo enviado desde el archivo index.php. Lo vamos a recuperar con la siguiente línea de código. Y una vez que tenemos el ID, vamos a crear una variable de SQL con la estructura select para mandar a traer el registro del alumno cuyo ID sea el que estamos presionando. Después creamos una variable resultado a la cual le vamos a asignar el método mysqli y le vamos a enviar la variable conexión y la variable SQL. Además, creamos la variable fila. Esta variable fila se le va a asignar el método mysqli fetch assoc y se le envía la variable resultado. Después, los datos obtenidos de la siguiente operación se le va a asignar
la posición de nombre a una variable nombre y la posición de no control a una variable para recuperar el número de control. Después, con el método MySQLiClose cerramos la conexión. Además, vamos a posicionarnos en el formulario HTML que está un poco más abajo y vamos a ubicar el input de nombre para poder cambiar el valor y dejarlo como se muestra en pantalla. También vamos a modificar el input de la etiqueta no control para que quede de la siguiente forma. Esto me permitirá que estas variables se visualicen en los campos de texto que están asignados al archivo editar.php después de que se presione el vínculo desde index.php. Además, para asegurarnos de que el ID de alumno no quede fuera de la jugada, vamos a crear un input de tipo escondido para poder almacenar el ID que estamos manipulando. Guardamos el archivo y vamos al navegador para verificar que lo que les acabo de decir sea correcto. Nos ubicamos en el archivo index.php, presionamos el vínculo de editar y nos deberían de aparecer los datos que estamos recuperando de la tabla alumnos, dependiendo el registro que hayamos seleccionado. Por último, lo que resta hacer es ubicarnos en el if, donde se presiona el botón de enviar para poder realizar el código correspondiente. Vamos a obtener el ID, el nombre y el número de control obtenidos desde el formulario después de que se presione el botón de enviar. Teniendo estos datos, vamos a crear la variable SQL con el query de update. Recordemos que la estructura de update es la siguiente: update alumnos, que es la tabla a la que hacemos referencia, set nombre igual al valor de la variable nombre, coma, no control igual a la variable no control, where id sea igual a la variable de id. Considerando este ejemplo, escribimos el query correspondiente. Creamos una variable de resultado a la cual le enviamos los parámetros de conexión y SQL, y después escribimos un if y un else, verificando el resultado de la variable resultado. Y en caso de que la variable sea verdadera, vamos a escribir un echo con código en JavaScript para mostrar un alert donde diga en caso de que los datos se actualizan correctamente o en caso de que no se actualizan los datos. Y por último, cerramos la conexión con el método MySQLiClose y guardamos el archivo. Después vamos al navegador para verificar que las operaciones se estén realizando de manera correcta. Muchas gracias por ver el video, les agradezco su atención. Recuerden continuar con la serie para que no se pierdan detalle alguno. Denle manita arriba, suscríbanse al canal y compartan el video. Muchas gracias.